Bien, jóvenes, entonces vamos a ver un tema no menos importante que tiene que ver con el punto de burbuja y rocío en sistemas multicomponentes. Aquí en este esquema lo que estoy mostrando es el sistema donde aparece tanto la fase líquida como la fase vapor, y se observa claramente que en la fase líquida pues tenemos las composiciones en fracción mol del componente I, del componente J, del componente K, componente L, etc. Mientras que en la fase vapor se tiene las composiciones también en fracción mol, representados por YI, YJ, YK, YL, etc. Y en la fase vapor se tenga las presiones parciales de cada especie. Si estamos hablando de la especie IJK, entonces se tendrá la presión parcial de I, la presión parcial de J, la presión parcial de K, la presión parcial de L. El punto de burbuja nos dice que hace la referencia a la presión y a la temperatura. Aquí vemos, como se menciona, a las cuales una mezcla líquida comienza a hervir, es decir, cuando aparecen las primeras burbujas en el líquido. Si nosotros suministramos aquí calor, lo que va a pasar es que van a aparecer las primeras burbujas. Y bueno, su fórmula de cálculo del punto de burbuja está dado como la sumatoria de Ym desde 1 hasta n. Estamos hablando de que m representa el número de especies, y esto va a ser igual a la sumatoria de la constante de equilibrio de la especie m multiplicado por la composición en la fase líquida, y esto tiene que dar 1. Entonces, cuando hablamos aquí de la constante de equilibrio, nos estamos refiriendo al equilibrio físico, y está definida la constante de equilibrio como la fracción mol de la fase vapor para la especie en cuestión, puede ser de I, de J, de K, dividido entre la fracción mol de la fase líquida, también de la especie I, J, K. Con eso queda definido ese punto de burbuja. Ahora, ¿qué pasa para el punto de rocío? Para el punto de rocío nos hace referencia cuando a una temperatura y a una presión a las cuales un sistema se va a condensar y va a aparecer la primera gota en el líquido en la fase vapor. Es decir, que cuando aquí nosotros suministramos calor, tenemos vapor, de tal manera que cuando hay una aquí saturación de vapor, lo que va a suceder es que va a aparecer la primera gota, y cuando aparezca la primera gota y se condense, nuevamente cae al líquido. Su expresión para calcular el punto de rocío es igual a la sumatoria de la fracción líquida de la especie m, que va desde 1 hasta n componentes. Y esto es igual a la sumatoria desde la especie 1 hasta n componentes de la fracción mol de la fase, aquí debería ser de la fase vapor, de Ym, dividido entre la Km, es decir, la constante de equilibrio que tenemos acá, equilibrio físico. Y esto tiene que ser igual a 1. Aquí comentaba de que esta xm tiene que ser ym, porque esta ym viene del despeje de aquí cuando despejamos la xm. O sea que si despejamos nosotros xm, pues esta xm ahora queda multiplicando y esta km queda dividiendo. Entonces esta km ya queda aquí, ym queda arriba. ¿Qué hacemos para hacer el cálculo? Lo que hacemos para hacer el cálculo es que en lugar de la ym lo sustituimos por la xm. Y bueno, su representación está dada por el diagrama de De Priesta. En este diagrama, como vemos, tenemos la presión a la cual está sometido el sistema, pero también a esa temperatura a la cual se encuentra el sistema, y está dado también el eje opuesto, en el eje Y, la temperatura, en este caso en grados Celsius. Y bueno, como sabemos nosotros, la constante de equilibrio, en este caso de cualquier especie, de m, está en función tanto de la temperatura y la presión, como se observa aquí en el dibujo. Por eso es que aquí estas curvas representan a las constantes de equilibrio. Aquí está dado la constante para el NC5. Aquí la otra línea, o esta curva, representa la N del C6, y esta otra curva, la K del NC7,
por mencionar unos ejemplos. Tenemos el diagrama de Trieste, como se podrá observar aquí. Empieza desde el metano, luego sigue el etileno, el etano, el propileno, el propano, el isobutano, el N-butano, etcétera, hasta el N-decano. Entonces este diagrama nos va a permitir encontrar tanto esa temperatura, la de burbuja, la parte de aquí abajo. Simplemente aquí tenemos que fijar una presión y nosotros tenemos que ir moviendo esta temperatura. Y depende de la temperatura que nosotros estemos incorporando a la definición que corresponda, y así que encontremos tanto temperatura de burbuja o temperatura de rocío. Entonces aquí vamos a ver este problema que nos piden determinar la temperatura de burbuja y rocío para una presión de una atmósfera en una mezcla equimolar de N-pentano, N-hexano y N-heptano. Vamos a encontrar esas temperaturas y para ello entonces necesitamos primero las temperaturas de ebullición, es decir, la temperatura de ebullición de la especie del pentano, del hexano y del heptano respectivamente. Entonces si nos vamos a tablas, vamos a encontrar que la temperatura de ebullición del pentano es de 36. La temperatura de ebullición del hexano es de 68.7 y la del N-heptano es de 98.4. Y como tenemos aquí una mezcla equimolar, eso significa que para cada compuesto le va a corresponder un tercio. Para el caso de la fracción mol del pentano va a ser 0.3333, o del N-hexano va a ser 0.3333 y la fracción mol del N-heptano va a ser 0.3333. Bueno, ya con eso empezamos a terminar una temperatura que le vamos a llamar promedio y va a ser de ebullición. Se va a encontrar con la temperatura de ebullición primero de la especie del NC5 multiplicado por la X del NC5 más esta es nuestra expresión. Ahora lo que corresponde es sustituir las temperaturas de ebullición así como las fracciones mol. Entonces veamos aquí, la temperatura de ebullición del pentano es igual a 36. La composición, como dijimos, esto es igual a 0.3333. La temperatura de ebullición del N-hexano es de 68.7. Luego la siguiente composición, 0.3333. Ok, la temperatura de ebullición del N-heptano es de 98.4 y finalmente la composición del N-heptano va a ser igual a 0.3333. Y bueno, ya con aquí los valores sustituidos, vamos a ver que al hacer la operación eso va a dar, vamos a poner 67.7 grados Celsius. Una vez tener esta temperatura, vamos a localizar en el diagrama de Trieste. Aquí, como dice el problema, una atmósfera, esa atmósfera la tenemos que convertir a bar. Entonces, al convertir esa presión aquí, nos vamos a dar cuenta que va a ser igual a 1.013 bar. 1.013 bar lo tenemos que localizar aquí. Si nos vamos al diagrama de Trieste, nos vamos a dar cuenta que 1.013 se encuentra en la parte superior izquierda. Entonces fijamos aquí el valor. Y ahora vamos a buscar la temperatura de ebullición promedio. Aquí le pongo la testa para que se identifique como temperatura promedio. Entonces buscamos aquí esa temperatura y nos vamos a dar cuenta que se va a encontrar por acá. Aquí abajo está, vamos a buscar que está 60. Y bueno, ya está aquí localizada la temperatura de 67.7 grados Celsius. Ahora esas constantes, es decir, la constante de equilibrio del NC5, la constante de equilibrio del NC6 y la constante de equilibrio del NC7. Hay que leer sus valores. Entonces veamos aquí. Entonces aquí en el diagrama de Trieste nos vamos a dar cuenta que la constante aquí del N-pentano va a ser igual de 2.5. Luego la del hexano es 0.99 y la del N-heptano va a ser una constante de 0.38. Ahí tenemos los valores leídos de las constantes de equilibrio
Ahora procedemos a utilizar la ecuación que vimos previamente. Punto de burbuja. Esto va a ser igual a la sumatoria de m que va de 1 hasta n componentes. En este caso va a ser 3 de y m. Esto será igual a la sumatoria de m que va de 1 hasta 3 también, multiplicado por la km por la xm. Entonces desarrollamos la expresión y va a quedar aquí la k del nc5 por la x del nc5 más la k del nc6 por la x del nc6 más la k del nc7 por la x del nc7. Y tenemos ya la expresión desarrollada. Ahora lo que nos toca hacer aquí es sustituir los valores. La k del nc5 es de 2.5. Aquí esto es igual a 2.5, luego por la composición. Hemos dicho que es punto 3333. Aquí esto es igual a punto 99. La composición punto 3333. La k del NC7 es punto 38. Punto 38 y punto 3333. Y bueno, ahora hacemos la operación y la sumatoria. Y ahí veremos que eso va a dar 1.27, que es muy diferente a 1. Significa que tenemos que iterar otra vez. Pero ya llegamos a la temperatura de arranque para empezar a tratar de tener ese 1 que nos pide aquí la expresión. Como no dio 1, seguimos con el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es de alguna manera normalizar para que obtengamos rápidamente el valor de la temperatura de burbuja. Y para ello nos vamos a valer de la siguiente manera de cálculo. Es decir, calcular nuestra constante de equilibrio para el n heptano. Ustedes se preguntan tal vez por qué la k del n heptano tenemos que tomarla y por qué no del n hexano o del n heptano. Aquí podemos darnos cuenta que si utilizamos la regla de la palanca, eso significa que un valor extremo con respecto al otro tendría más estabilidad que si lo tomamos con un punto más cercano. Como observamos aquí, la presión está del lado izquierdo, entonces vamos a tomar un punto el más alejado de esa presión. Y el punto más alejado de la presión de la constante es la del n heptano. Por eso que estamos tomando la constante del n heptano. Entonces decimos, la constante de equilibrio del n heptano nueva va a ser igual a la constante del n heptano antigua dividido entre la sumatoria. Y la sumatoria aquí, como vemos, es de 1.27. Entonces vamos a dividir entre 1.27. ¿Y quién es la k del n heptano antigua? Pues es punto 38. Aquí lo vemos. Es punto 38. Entonces por eso es que nosotros tomamos la constante de equilibrio, el extremo, con respecto a la presión, repito, y queda entonces punto 38 entre 1.27 va a dar punto 299. Podríamos aquí hablar de que eso prácticamente va a ser punto 30. Y bueno, ya con ese valor trazar una recta aquí nuevamente desde la presión hasta el punto. Aquí tiene que estar el valor de la K del NC7 punto 299. Ya como se tiene, tendría que identificar aquí qué temperatura le corresponde, pero bueno, antes se tendría que identificar cuál es el valor de la K del NC6 y la K del NC7, las nuevas. Acuérdense que esta es la nueva. Ahí está la nueva y bueno, hay que leer. Entonces leyendo aquí los valores, vamos a dar cuenta que la constante del n hexano va a ser igual a 0.76. El valor de la constante del n pentano va a ser igual aquí de 2. Y bueno, ya con esos valores nos vamos a regresar otra vez aquí a la expresión para sustituir y ver cuánto nos da la sumatoria y leer esa temperatura. Pero aquí nos podemos dar cuenta que en el diagrama de Priester, y cuando tracemos desde una atmósfera
pasando por 0.299 del n-heptano, prácticamente nos va a dar 60 grados centígrados. Este es de aquí, y vamos a identificarlo de momento. Entonces titulemos aquí, sumatoria de Ym, donde m va de 1 hasta n, pero n vale 3. Entonces esto va a ser igual al valor de la constante, que vale 2, multiplicado por 0.3333 más entonces, haciendo la operación, esto va a dar 1.02. Pues bueno, este es un valor muy cercano a 1, que significa que entonces, como aquí ya se cumplió la sumatoria de todas las especies, igual prácticamente a 1, entonces la temperatura que encontramos aquí, para esta K del NC7 nueva, fue de 60 grados. Entonces la temperatura de burbuja va a ser igual a 60 grados centígrados. Y así encontramos esta temperatura que nos solicita. Ok, pasemos ahora a lo que es el punto de rocío. Como vimos previamente, la definición del punto de rocío no es más que la sumatoria de las composiciones en la fase líquida, que va desde la especie 1 hasta la especie n. Pero para nuestro caso aquí del ejemplo, va hasta la especie 3 nada más. Entonces, esto va a estar igualado a la sumatoria desde 1 hasta 3. ¿De qué expresión? Bueno, va a ser de la división de Ym entre Km. Como habíamos dicho aquí, el equilibrio está dado por Km es igual a Ym entre Xm. Entonces, si despejamos Xm, eso significa que ahora queda aquí Km dividiendo, por eso que Km queda aquí abajo, y la Ym ahí se queda, y la Xm aquí queda en la parte izquierda despejada. Pero para poder determinar entonces esa temperatura de rocío, lo que vamos a hacer es sustituir lo que vale Ym por Xm. Es decir, que esta ecuación entonces puede quedar como sumatoria de Xm entre Km, que va desde 1 hasta n igual a 3. Desarrollando, esto nos va a quedar como X del NC5 entre K del NC5 más X del NC6 entre K del NC6 más XN del C7 entre K del NC7. Y eso tiene que dar 1. Ok, entonces ahora lo que vamos a proceder para poder arrancar este sistema iterativo, comenzamos con las constantes previamente calculadas, la de temperatura de ebullición. Es decir, como va a ser una temperatura mayor a la temperatura de burbuja, y aquí la temperatura de 67.7 es mayor que de 60, por lo tanto podemos agarrar las constantes de equilibrio leídas. Entonces queda como esto es igual a 2.5, luego 0.99 aquí, y el valor de la K del NC7 es de 0.38. Entonces aquí 0.38, ahora las concentraciones aquí arriba, esto es de 0.3333, luego 0.3333 y 0.3333. Y vemos cuánto da esto. Al hacer la sumatoria, esto es 1.34. Esto es muy diferente a 1. Hay que seguir con el proceso iterativo. Entonces recalco otra vez. Para encontrar la temperatura de rocío, lo que vamos a proceder es fijarnos cómo es la temperatura. Normalmente la temperatura es mayor. Y si la temperatura de burbuja fue 60, entonces podíamos arrancarnos con la temperatura mayor, que es de 67.7. No podíamos hacerlo con la de 60, porque como sabemos que es 60, entonces las constantes no las podemos agarrar, las aquí azules, tienen que ser las rojas. Pues que estoy tomando las constantes de equilibrio de la temperatura mayor, que es 67.7. Y bueno, entonces como no nos dio 1.34, ahora vamos a proceder a hacer una normalización de la constante de equilibrio, la posterior a la presión, es decir, la que está del otro extremo, como lo hicimos en el caso de la temperatura de burbuja. Es decir,
Vamos a decir aquí, la constante de equilibrio del NC7 nueva va a ser igual, si nos acordamos, para el caso de la temperatura de burbuja, se dividiría la sumatoria, pero ahora no se va a dividir, ahora se va a multiplicar, porque es el proceso inverso, es decir, que vamos a tener aquí nuestra constante del NC7 antigua multiplicado por su sumatoria, pero va a ser de la XM. Y entonces, aquí vimos que la constante fue de 0.38 y eso tiene que multiplicar por 1.34. Y al hacer eso, teníamos que ver ahí cuánto da. Entonces esto da 0.5092 y ahora vamos a buscar el valor de 0.5092, es decir, por acá. Si aquí está 0.38, 0.50 va a estar muy arriba. Vamos a suponer que está por acá. Entonces la K del NC7 es de 0.5092 aquí. Entonces ahí ya tengo mi línea recta y ya tengo la constante del NC7. Necesito leer ahora la constante del NC6, necesito también la constante del NC5. Esto va a dar como 1.28 y aquí va a dar 3.1 aproximadamente. Entonces ya con esos valores vamos a sustituir aquí. Vamos a hacer ya lo que sería la sustitución en la sumatoria. Sumatoria de m igual en 1 hasta n igual a 3. Estoy sustituyendo aquí xm, esto va a ser igual lo que es x del NC5 entre k del NC5 más x del NC6 entre k del NC6, NC7 entre k del NC7. Vamos a sustituir ahí y acá, bueno, ya sabemos de que esto va a ser igual a 0.3333, esto es igual a 0.3333, 0.3333. Ahora aquí abajo, la K del NC5 es 3.1, la K del NC6 es 1.28. Y ahora aquí la K del NC7, que fue la nueva, acuérdense que esta es la nueva, aquí la tenemos, esto es igual a 0.5092. Y ahora veamos cuánto da eso. Si se acerca a 1, prácticamente eso ya es el valor que andamos buscando. 1.022. Esto es muy cercano a lo que sería 1. Y bueno, y ahora lo que nos queda aquí es leer qué temperatura. Esta temperatura es la temperatura de rocío, porque utilizamos la expresión de temperatura de rocío. Entonces aquí nos da 76 grados centígrados. Ok, entonces la temperatura que andamos buscando es 76 grados Celsius. Y con eso terminamos este problema, donde nos piden tanto la temperatura de burbuja como la temperatura de rocío.